quisiera presentarles, en este caso, a nuestro primer ponente. Él es el teniente coronel médico cirujano Edgar Iván Bravo Castro. Él es urólogo perteneciente al Hospital Central Militar. Él es jefe del quirófano de endourología, es urooncólogo, con una amplia experiencia en el diagnóstico de biopsia por fusión en cáncer de próstata. Entonces, les doy paso con el doctor Edgar Iván Bravo Castro. Doctor Iván, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Grupo CRIO por la invitación a este muy interesante webinar. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a nuestros invitados, a todos los presentes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar acerca de qué es la biopsia por fusión en cáncer de próstata, cómo podemos optimizar nuestras indicaciones. A partir del año 2019, afortunadamente hubo grandes cambios en la urología y específicamente en el manejo de cáncer de próstata. Tanto en el manejo de cáncer de próstata avanzado con la introducción de las nuevas terapias, de los tratamientos, de las nuevas terapias eje, de las nuevas tecnologías en el diagnóstico y en el seguimiento del cáncer de próstata avanzado, pero también hubo muchos cambios de manera inicial en el diagnóstico. Aproximadamente durante 20 años no hubo cambios en relación en el diagnóstico inicial hasta este momento en el que se incluyeron ya la resonancia multiparamétrica, la biopsia dirigida, la biopsia con fusión como parte ya del armamento en el diagnóstico del cáncer de próstata. Creo que para hablar de la actualidad tenemos que hablar de nuestros inicios, cómo hemos ido avanzando. Hasta el 60% de los pacientes hace 30 años eran diagnosticados únicamente por tacto rectal. Eran pacientes que eran diagnosticados en estadios muy avanzados, solamente cuando se tenía un tacto rectal sospechoso. Fuimos avanzando, descubrimos que podíamos biopsiar la próstata, que podíamos biopsiar la próstata guiada digitalmente de manera inicial. A partir de finales de los 80, en el 88, 1989, apareció el antígeno prostático y apareció su introducción en la manera de diagnosticar y eso nos ayudó a tener y a llevar a nuestro diagnóstico de manera mucho más temprana, de no depender únicamente del tacto rectal para poder hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad. Posteriormente, a principios de los 90, en esa transición hubo la introducción del ultrasonido rectal de próstata como parte del armamento para poder hacer las biopsias de próstata dirigidas guiadas por el ultrasonido, ya no nada más a lo que sentíamos con el dedo. Y bueno, finalmente eso nos daba un poco de mayor certeza en el diagnóstico del cáncer de próstata. Sin embargo, desafortunadamente no todo era perfecto. Sabíamos que, bueno, y hacíamos el sextante simple, sabíamos que había un error de muestreo aleatorizado de hasta el 50% de los pacientes, aunque siguiéramos aparentemente un templete con biopsias sistemáticas. Tratamos de afinar, tratábamos si, bueno, con un sextante simple teníamos ese error, bueno, pues podríamos hacer un doble sextante. Y esto nos ayudó a incrementar incluso hasta el 10% en el diagnóstico en el cáncer de próstata. Sin embargo, aún quedaba un segmento muy importante en estos pacientes, en los que persistían con antígeno prostático elevado, en los que los pacientes les realizábamos biopsias de próstata y seguían siendo negativos. Entonces, tratábamos de dar una biopsia de cuarta región, lo cual aumentaba hasta el 20% de los pacientes en los cuales no se tenía diagnóstico previo y que habían sido llevados a una biopsia de próstata previa. Sin embargo, y a pesar de eso, había pacientes todavía que persistían negativos y bueno, no quedaba otra más que tomar una biopsia con saturación y bueno, llevar hasta 40, hasta 50 piquetes, 50 cores de la próstata para poder llegar a hacer un diagnóstico en estos pacientes. También otro de los retos que fue apareciendo también fue definir en el paso del tiempo. También nos demostramos que a veces no nada más era importante diagnosticar el cáncer de próstata, sino también era importante saber cuáles cáncer de próstata, cuáles tumores de próstata eran clínicamente significativos. Y aquí es donde empezó a tener la variación y a tener la balanza entre diagnosticar un cáncer de próstata de alto riesgo contra un cáncer de próstata de bajo riesgo, que nos iba a someter al paciente o iba a someter al riesgo del paciente a un sobrediagnóstico, a un sobretratamiento y muy probablemente a complicaciones relacionadas con tratamientos de un tumor que no le iba a generar mayor mortalidad ni mayor morbilidad. Entonces, es donde empieza a tomar importancia en diagnosticar no nada más el cáncer de próstata, sino también diagnosticar el cáncer de próstata clínicamente significativo. Y bueno, ¿por qué las biopsias aleatorizadas multicore es el estándar? Pero estaban asociados, sabemos que hasta con una tasa de diagnóstico solamente en el 40%
de rango de detección en la primera serie de biopsias. ¿Qué quiere decir? Que probablemente un paciente, el 60% en la primera biopsia, iba a salir negativo. Y también tenemos unos rangos de falsos negativos para cáncer clínicamente significativo, incluso del 25 al 35% si es comparado con un templete definido. Entonces creo que fueron fallas, fueron detonantes que nos fueron diciendo cómo investigar o cómo detectar de manera mucho más eficiente el cáncer de próstata clínicamente significativos. Y bueno, anteriormente los urólogos nos sentíamos que éramos muy certeros en nuestros diagnósticos, que dábamos un diagnóstico muy definido y que hacíamos muy buenas biopsias. Sin embargo, con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que probablemente nos veíamos así. Probablemente hacíamos biopsias sin saber exactamente dónde estaba la lesión. Probablemente estábamos biopsiando zonas que no veíamos en ultrasonido. Entonces, probablemente muchos de los diagnósticos se nos estaban escapando. ¿Por qué las biopsias dirigidas? Pues porque surge la necesidad de realizar biopsias con blancos dirigidos en imágenes, como un refinamiento de las técnicas tradicionales que nosotros ya estamos utilizando. No quiere decir que el ultrasonido rectal de próstata tendría que alejarse, sino afinarlo y agregarle mayor cantidad de herramientas a modo de tener mayor exactitud. Recordemos que el ultrasonido rectal de próstata no es capaz de distinguir tejido sano del tejido tumoral y mucho menos de poder darnos una estadificación incluso. Muchas veces, incluso el ultrasonido rectal de próstata nos ofrece una subestimación de la enfermedad y es por eso, conforme la mayoría de los estudios fueron avanzando, la capacidad de la resonancia magnética de tratarla de incorporar en detectar cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Cuáles son las ventajas del diagnóstico por imagen en cáncer de próstata? Pues bueno, que al final del día hacemos una biopsia de próstata en una región sospechosa en imagen. ¿Qué quiere decir? Que es una biopsia totalmente dirigida. No es como el ultrasonido, no es como el tacto rectal. La ventaja de las biopsias dirigidas sobre las biopsias aleatorizadas es que tenemos una mejor calidad con una menor cantidad de cilindros. Eso es algo importante. Una mejor evaluación de la lesión. Enfocarnos siempre en una biopsia centralizada, que más adelante lo vamos a tocar el tema. Probablemente disminuye el costo. ¿Por qué? Porque son costos asociados a una sepsis urinaria, a una sepsis postbiopsia o a pacientes que tienen que ser sometidos a vigilancia o a segundas o terceras biopsias de próstata. Y algo muy importante, independizarnos de la casualidad, que es hasta ese momento qué es lo que es lo que teníamos. Dentro de los pasos muy importantes de la fusión con una biopsia, pues primero es la transferencia de la información del radiólogo al urólogo. Si bien es cierto que no es algo sencillo meterse a ver resonancias magnéticas y a interpretar uno por sí mismo una resonancia magnética, y eso conlleva experiencia, conlleva tiempo viendo resonancias magnéticas, conlleva incluso acercarse con el radiólogo y ver resonancias magnéticas, es algo muy importante que los estudios y que los reportes deben ser y reportados de manera estandarizada. Eso ayuda a la mejor detección, ayuda a la mejor comunicación con el urólogo y con el radiólogo. Dentro de las diferentes fusiones que existen, bueno, sabemos que es la fusión cognitiva que básicamente nos ofrece una detección de al menos 54% mayor con los pacientes que eran comparados con 2 biopsias previas. Las ventajas, bueno, es que es la velocidad en el procedimiento probablemente, en el menor costo, y las ventajas que al final del día hay un error en el muestreo, hay la incapacidad para marcar los cores previos y una superposición digital, que también vamos a tocarlo más adelante. ¿Cómo hacemos la fusión cognitiva? Pues bueno, siempre con el reporte de la resonancia, siempre verlo con el radiólogo, siempre ver la resonancia y platicar cuáles son las imágenes, verificar el reporte. Casi siempre tenemos que acercarnos con el radiólogo para poder estudiar cada una de las imágenes y poder decir cuál es la imagen que ellos determinan, tratar de marcar e identificar las lesiones de manera adecuada para que tengamos el mapa mental en el momento que hacemos la fusión cognitiva, bueno, que hacemos en el momento del ultrasonido. Casi siempre documentar qué categoría se le da a cada una de las lesiones que se van biopsiando y siempre marcarlas incluso con tubos independientes cuando estamos haciendo las lesiones. Marcar siempre las lesiones, ver las diferentes etapas de la resonancia para poder determinar, ver las diferentes lesiones y el comportamiento que pueden tener las lesiones. ¿Qué es lo que hacemos una vez que ya se realiza, que ya marcamos la resonancia, que ya revisamos la resonancia, hacemos el ultrasonido rectal de próstata y tratando de hacer, dar el disparo a las zonas que nos marcó la resonancia? De esa manera podemos hacer una biopsia cognitiva de manera adecuada. Casi siempre existe un cierto grado de traslape dentro de las
dentro de las imágenes que se ven por la resonancia y el ultrasonido, y es algo que no debemos de perder, de vista siempre que hacemos una biopsia de este tipo. Y bueno, siempre tratar de marcar y siempre tratar de buscar dar en el centro de la lesión, en el centro, para tener una biopsia centralizada, que es la finalidad que deberíamos de hacer. Ahora, si deseamos confiar en la tecnología, pues bueno, creo que siempre es importante, la tecnología está para ayudarnos, siempre va a ser dependiente del operador. Y bueno, existen diferentes dispositivos de navegación en 3D, en los cuales están enfocados para una localización electromagnética con dispositivos mecánicos o basados en imagen. Algo muy importante que nos ayuda y que nos mejora incluso el utilizar un software, bueno, siempre va a ser la superposición que lo comentábamos. Sabemos que la fusión rígida, en ocasiones cuando hacemos la superposición dentro de la resonancia y el ultrasonido en una fusión cognitiva, pues bueno, siempre puede haber cierto grado de una superposición, la cual puede generar que nuestra biopsia no sea la más exacta, la más certera. Los diferentes dispositivos siempre nos van a dar facilidad en hacer una fusión elástica, que quiere decir que la imagen en resonancia magnética que yo estoy viendo siempre la voy a tratar de adaptar a lo que estoy viendo en un ultrasonido, y de esa manera nos va a dar una biopsia mucho más certera. Siempre debemos comenzar desde el momento que hacemos la segmentación. Es importante, la hacemos desde la computadora. Este paso que es finalmente marcar y decirle al sistema en dónde está la próstata en la resonancia, cuáles son los límites, marcar cada una de las lesiones, marcar en cada uno de los cortes cuáles son los límites. Esto casi siempre lo puede hacer el urólogo, o en ocasiones podemos auxiliarnos cuando tenemos una muy buena comunicación con el radiólogo, y creo que eso vale mucho la pena cuando vamos comenzando. Una vez que ya hacemos el marcado de las lesiones, que ya hicimos la segmentación dentro del sistema, pasamos esta configuración a la plataforma y comenzamos a hacer el ultrasonido rectal de próstata. Algo muy importante es que debemos decirle al ultrasonido y a la plataforma en dónde está la próstata. Siempre finalmente la plataforma es como un GPS, es decirle, nos va a ayudar a llegar al destino, pero tenemos que decirle por dónde y cómo y cuáles son los límites. Esa es la importancia. La plataforma no lo hace todo, es totalmente que depende del operador, y va a ser importante el momento que nosotros marcamos los límites, y casi siempre esa va a ser la clave en el éxito en el momento que hacemos nuestra biopsia. Una vez que ya hacemos la segmentación también con ultrasonido, lo que se procede a realizar es la delineación y la marcación de la fusión rígida, siempre marcando límites, y bueno, posteriormente se procede a realizar ya el modelo tridimensional de la biopsia, y se procede a realizar los cortes y los disparos en base a la lesión que está siendo dirigida. Como ven, el sistema nos da un modelo tridimensional de la próstata, nos sugiere incluso cuáles son los cores que debemos de dar independientemente de la zona sospechosa, y en tiempo real estamos viendo en el ultrasonido la lesión que debemos dar, incluso hasta dónde queremos disparar nuestra aguja. Igualmente ahí vemos cómo se da el disparo. Queda marcado cada uno de los disparos que nosotros vamos realizando, y eso nos ayuda a determinar qué zonas ya fueron biopsiadas, incluso cuántos cores dimos, cuántas biopsias, cuántos disparos dimos en cada una de las lesiones. Nos va marcando cada una de las lesiones que vamos diciendo, y bueno, pues finalmente es la manera en cómo hacemos, guiada por un software. ¿Qué hay en relación a cuántos núcleos debemos obtener? Sabemos que normalmente la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los diagnósticos va aumentando también con el PIRADS. Cuando tenemos lesiones 3, 4 y 5, puede llegar hasta el 98% en el diagnóstico. Sabemos también que los pacientes, cuando tomamos un solo núcleo, podemos tener hasta un 79% en el diagnóstico. Sin embargo, si aumentamos 2, 3, incluso hasta 4 núcleos, podemos llegar hasta un 100% en el diagnóstico. Casi siempre en la mayoría de los pacientes se acepta que un solo núcleo, en el 67% conforme en un PIRADS 5, va a ser diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor sea el PIRADS, muy probablemente tenemos mayor certeza con menor número de cores. Sin embargo, se acepta hasta este momento que al menos deberíamos de dar 2 disparos o más
de la zona sospechosa para poder realizar una buena biopsia y un buen muestreo de la zona, de la zona que estamos sospechando. ¿Dónde debemos tomar la biopsia? En la lesión centralizada o en la lesión periférica? Bueno, sabemos que hasta el 57% de los pacientes van a tener un Gleason mucho mayor en el centro de la lesión, más que en la periferia, y sabemos también que existe una gran heterogeneidad. Cuando tenemos 2 núcleos nos llegamos al 24% en la sensibilidad. Sin embargo, cuando llegamos a 4 núcleos centralizados, llegamos hasta el 58% de la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Y esto es importante, mucho más importante cuando sometemos a un paciente para vigilancia activa. Por ejemplo, si tomamos una biopsia de manera periférica y yo hice un Gleason 6, probablemente estamos sometiendo de manera inadecuada a un paciente a una vigilancia activa cuando realmente la lesión es un Gleason 7. Entonces, es muy importante tomar siempre una biopsia centralizada. ¿Qué hay en relación con la comparación de las diferentes plataformas? Realmente no hay un estudio como tal que compare las diferentes plataformas. Se acepta que entre las dos técnicas, bueno, va a ser ligeramente mayor que en la biopsia cognitiva y puede haber un error de precisión de 3.8 hasta 5.6 milímetros. ¿Qué hay en relación con la fusión in-bot? Pues bueno, esta casi siempre la va a hacer el radiólogo. Desventajas, a veces incluye mayor costo, el material especial para realizar en la resonancia magnética, y ellos casi siempre, los radiólogos, van a tomar biopsias únicamente de la lesión sospechosa, no toman del resto del doble sextante, que actualmente sabemos que el estándar es que debe hacerse biopsias dirigidas de la zona sospechosa, más el doble sextante aumenta el número y el diagnóstico en el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué hay en relación comparando las biopsias cognitivas contra el software o contra el in-bot? Bueno, hay una ligera tendencia a mejorar el diagnóstico cuando utilizamos plataformas con software en relación a la biopsia in-bot, en relación a la biopsia cognitiva. También sabemos, como lo dije anteriormente, las plataformas son operador dependiente y casi siempre en los pacientes una curva normalmente puede disminuir el software en el número de biopsias. Incluso con 60 biopsias podemos tener una curva adecuada contra una fusión cognitiva que hasta 80, incluso 90 biopsias para poder tener la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la utilización de esos tipos de software nos acorta la curva en el momento que normalmente hacemos nuestras biopsias. ¿Qué hay de nuestra experiencia? Bueno, nosotros llevamos aproximadamente ya casi 2 años haciendo biopsias de próstata auxiliadas con el software, y bueno, sabemos que al final del día, dentro de nuestros resultados, hemos logrado sí diagnosticar mayor cantidad de pacientes con cáncer de próstata clínicamente significativos. Algo muy importante, ¿cuándo utilizar el software de fusión? ¿Cuándo sabemos que es de ayuda especial? Bueno, para los pacientes que tenemos lesiones anteriores, lesiones pequeñas que aún no se tiene un corte de tamaño, cuando no tenemos una adecuada comunicación con el radiólogo, que simplemente nos manda el reporte y que no tenemos una buena retroalimentación con él, pues bueno, probablemente aquí tenemos una ventaja. Y bueno, y cuando tenemos a un paciente en el cual no podemos ya fallar en el diagnóstico y en la biopsia, en estos pacientes debe tomar mucha importancia. Ya para terminar, creo que tenemos que saber las indicaciones. Bueno, ya en las guías aceptan que las biopsias dirigidas ya deben de ser con fusión con resonancia magnética, con ayuda o no ayuda de software, siempre con resonancia magnética, son ya el estándar para los pacientes en el diagnóstico de cáncer de próstata. Y finalmente, creo que la adopción generalizada en el diagnóstico de cáncer de próstata en estos pacientes basados en imagen ha ofrecido para los pacientes mayor seguridad en su diagnóstico, al disminuir la cantidad de disparos que hacemos, al disminuir la cantidad de complicaciones. Para mejorar el diagnóstico debemos tener estandarización, entrenamiento, seguir recomendaciones y siempre tender a mejorar la calidad con estos pacientes. La utilización de estas tecnologías implican siempre un enfoque multidisciplinario para poder maximizar cada uno de los enfoques que se están dando.